Como bien lo habíamos dicho, hoy comenzamos un nuevo curso. Cada ciertas clases de nuestro curso de Panorama del Antiguo Testamento, hacemos un breve stop para tocar algún tema que creemos importante para nuestra congregación. Y uno de esos temas es el tema del sufrimiento. En una ocasión algunos pastores, como decimos nosotros, echaban broma. Decían, cuando no tengas que predicar, listo, trae una serie sobre el sufrimiento. Inmediatamente la iglesia va a estar contenta por temas como eso, porque nosotros todos los días estamos experimentando el sufrimiento de diferentes maneras. Así que el tema del sufrimiento siempre será relevante para la iglesia. No importa en qué tiempo lo digas, no importa bajo qué circunstancias, para la iglesia siempre este será un tema de suma importancia y de necesidad. Pero no hemos traído este tema precisamente porque no había nada que enseñar. De hecho, tenemos muchas cosas que enseñar, sino porque creemos que es necesario que tengamos una perspectiva correcta acerca del sufrimiento. Y no interpretemos el sufrimiento como solamente la situación económica. No, nosotros podemos sufrir de mil maneras. El sufrimiento tiene diversos colores, como vamos a ver a partir de hoy. Pero hay algunas cosas que yo quisiera en mi introducción mencionar. Pero antes de eso, nosotros queremos dar crédito a los pastores de la Iglesia Bautista Internacional en República Dominicana. Nos hemos valido de mucho material de ellos, una serie que ellos dieron hace muchos años. Y hemos tomado algunos de este material y lo hemos aplicado al contexto de nuestra iglesia. Pero antes de empezar, yo quisiera dar algunas premisas acerca del sufrimiento. No primicias, dije premisas. Hay premisas, mis amados hermanos y amigos que están esta noche aquí, hay premisas en la vida cristiana y en la vida en general, que si yo no las tengo claras, esas premisas, y si yo no las acepto, esas premisas, todo lo que se va a construir por encima de eso va a estar oscuro para mí. Porque si yo no entiendo, si yo no acepto estas premisas que vamos a ver ahora, va a ser muy difícil, casi que imposible, que nosotros entendamos el tema acerca del sufrimiento. Y sin más preámbulo, yo quisiera que viéramos algunas de esas premisas, basadas en el título que tengo en pantalla. A veces nosotros sufrimos, y quiero que veamos algunas premisas vitales para que nosotros podamos entender a toda luz el sufrimiento en nuestra vida cristiana. Y la primera premisa que yo quiero que tú y yo consideremos esta noche acerca del sufrimiento es la siguiente. Nosotros sufrimos en primer lugar por nuestro pecado, especialmente por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y de a partir de allí pecado que afectó a sus descendientes, o sea, nosotros. Para los que no lo saben, la Biblia nos enseña que Adán y Eva fueron los representantes de la raza humana, nuestros primeros padres, como algunos les llaman. Nosotros creemos como iglesia en una doctrina que se llama el federalismo, y nosotros creemos que Adán era nuestra cabeza federal, o sea, en nuestro español era nuestro representante. Él nos representaba delante de Dios. Si él fallaba, eso iba a traer consecuencias terribles para todos sus descendientes, porque estábamos ligados a él. Y si él cumplía lo que Dios le había encomendado, por supuesto, iban a venir bendiciones de parte de Dios. Pero ustedes y yo sabemos la historia, y es que Génesis nos enseña que nuestros primeros padres fallaron. Y la Biblia enseña que sus descendientes, o sea, nosotros, hemos acarreado la culpa y las consecuencias de dicha caída. No entender Génesis 3 va a ser catastrófico para cada uno de nosotros. Así que es muy importante entender que nosotros sufrimos en primer lugar por nuestro pecado. Lo que estoy colocando aquí es el pecado por la raza humana. Adán pecó, quien era nuestra cabeza federal o nuestro representante. ¿Y qué pasa cuando Adán cae? Él hunde a toda la creación. Él nos hunde a todos nosotros los descendientes en este montón de consecuencias que trajo el pecado. De hecho, nosotros hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias de ello.
Una de las maldiciones que Dios da a Adán era que ahora el trabajo iba a ser mucho más duro. No porque el trabajo fuera una especie de castigo, no, el trabajo fue un regalo de Dios. Hay una canción muy conocida que dice que el trabajo lo ha dado Dios como castigo. Eso es una mentira. Porque el trabajo fue dado por Dios antes de la caída, antes de Génesis capítulo 3. El trabajo fue dado para hacer una bendición, solo que el trabajo iba a ser más difícil a partir de ahora porque la tierra que se iba a labrar ya estaba maldita por el pecado. Eso era lo que haría difícil el trabajo, de tal manera que ahora íbamos a cosechar con el sudor de nuestra frente. Y otro de las consecuencias y las maldiciones que dice Dios, incluso ahora vas a sentir dolor cuando vayas a parir. Y hermanos, si ustedes van a alguna de las maternidades de nuestro país, ustedes se pueden dar cuenta que dicha maldición sigue vigente hasta el día de hoy, 2018. Y a eso le sumas la rebeldía de la mujer, la manera en cómo el hombre iba a oprimir a la mujer, etcétera, 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 etcétera. Hay grandes consecuencias que estamos enfrentando. La creación sufrió las consecuencias. La raza humana sufrió las consecuencias. Así que nosotros sufrimos en primer lugar por nuestro pecado. Esa es una premisa que tú y yo debemos entender. Este mundo no es lo que debería ser debido al pecado. Pero por otro lado, en el otro extremo, nosotros sufrimos por ser piadosos. Así es. Tenemos un extremo en el que sufrimos por nuestro pecado y tenemos otro extremo en el que sufrimos por ser piadosos. Y usted me dirá, pastor, ¿pero cómo es esto? Bueno, mira la cruz de Cristo. Tenemos al Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo, quien sufre por su piedad. Los mártires a lo largo de la historia fueron perseguidos, asesinados, torturados, quemados por su piedad. Ustedes recordarán que el día domingo yo en mi introducción del culto les compartí el pasaje de Hechos 16 cuando Pablo y Silas fueron encarcelados y yo los veía como ellos estaban presos, habían sido azotados y enviados a lo más profundo de la cárcel por predicar a Cristo. Y yo les decía que muchas veces sufrirá por hacer lo bueno. Muchas veces los pastores sufrimos por hacer lo correcto. Muchas veces ustedes sufrirán por hacer lo correcto. Así que en un extremo yo sufro por ser pecaminoso y en otro extremo yo sufro por ser piadoso. Y eso debido al mundo en el que vivimos. Hermanos, el dolor y el sufrimiento no es tan simple como parece. De hecho, como decía un buen siervo de Dios, luego de Génesis capítulo 3, luego que el pecado entra al mundo, las cosas no son tan simples como parece. Si no miremos nuestros propios matrimonios, familias, iglesias, los problemas más grandes surgieron de los problemas más tontos. Luego de Génesis capítulo 3, luego que entró el pecado al mundo, las cosas no son tan simples como parece. Todo resulta complicado. Todo es más complicado. Todo es un embrollo. Todo es difícil. Pero en segundo lugar, si vamos a entender por qué sufrimos, debemos recordar y entender que vivimos en un mundo caído, lleno de dolor y de sufrimiento. O sea, no solamente yo debo entender que una de las razones por la cual sufrimos es por el pecado y sus consecuencias. Y una de las consecuencias que trajo el pecado, según Génesis capítulo 3, es que la creación misma se vio afectada por el pecado. A eso nos referimos con que vivimos en un mundo caído. La creación misma fue afectada. El dolor y el sufrimiento están a la puerta todos los días. Mientras este mundo no sea restaurado, los periodistas tendrán mucho trabajo. Hay muchas malas noticias que seguir comunicando, porque vivimos en un mundo caído. Hermanos, la norma en este mundo caído es que tú y yo vivimos en el dolor. Lo normal en un mundo caído es el dolor. De hecho, lo extraño en un mundo afectado por el pecado es la ausencia de dolor. ¿Sí me entendieron? Lo común es el dolor. Lo extraño es la ausencia de ese dolor. De hecho, cuando nosotros decimos, wow, qué difícil están estos tiempos, y nos asombramos como si fuese algo extraño.
Es algo común. Eso es lo común, que este mundo se esté cayendo en pedazos. Es común. Está enfrentando las consecuencias del pecado. Vivimos en un mundo caído. Y tú tienes que entender esa premisa para que entiendas el sufrimiento. Mira, en la semana nosotros experimentamos diferentes tipos de dolores. Algunos nos duele la cabeza, a otros nos duelen los ojos, a otros se nos ofenden, otros fueron rechazados, otros están en el tráfico por largas horas, otros nos duelen las cosas a un nivel más alto. Todos estos son estragos, consecuencias de vivir en un mundo caído. Esta es una experiencia y una sensación incómoda, ¿verdad? Pero es natural. ¿Escucharon eso? Es incómoda, es una sensación dolorosa, pero es natural porque vivimos en un mundo caído. Hermanos, la ausencia de dolor, la ausencia de sufrimiento es lo extraño. Lo común es el dolor. ¿Qué se puede esperar de un mundo caído? No debemos extrañarnos. Es como te digan aquí, que llegue alguien aquí a Venezuela y te diga, qué extraño tener que hacer una cola para mí. No, eso es común. Qué extraño ver las camionetas que no cabe nadie allí. Eso es lo común. ¿Qué podemos esperar en un país que está pasando por situaciones muy tristes y difíciles? Eso es lo común. No debe extrañarnos, aunque no deja de entristecernos. Pero igual en un mundo caído, la ausencia de dolor es lo extraño. El dolor y el sufrimiento es lo normal. ¿Entendemos eso? Porque estamos en un mundo caído. Mire, si yo no entiendo, si yo no acepto estas premisas, es imposible tratar de entender el dolor y el sufrimiento. Porque vamos a decir, pero ¿por qué tenemos que sufrir tanto? El pecado y sus consecuencias, y vivimos en un mundo caído que ha sido afectado por el pecado. Es normal que esto suceda. De hecho, que todo marche bien sería extraño porque estamos en un mundo que ha sido afectado por el pecado, por los males más terribles. De manera que muchas veces, decía alguien, estamos tratando de leer el periódico sin aprender a leer. ¿Se imaginan a alguien leyendo el periódico? ¿Qué tal? ¿Tú entiendes lo que lees? No, y eso es que yo no sé leer. Yo me dejo llevar por las fotitos que tienen aquí. Bueno, la premisa para que yo pueda leer los periódicos es que yo debo aprender y conocer primero las vocales, el abecedario y otras cosas. Sin esas premisas, yo no voy a poder aprender a leer el periódico, ¿cierto? Bueno, sin estas premisas que yo les acabo de decir, que estamos en un mundo que ha sido afectado por el pecado y sus consecuencias, que vivimos en un mundo caído, si no entendemos esas premisas, va a ser muy difícil que tú entiendas lo que te está pasando. Como la misma razón, tú necesitas aprender ciertas cosas para poder entender el periódico. Mira, el apóstol Pedro nos recuerda en su primera carta, capítulo 4, versículo 12, no tengo ese texto aquí. Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 12, que el dolor y el sufrimiento es algo normal. De tal manera que nosotros no deberíamos extrañarnos por el dolor y el sufrimiento. Y cuando se escribe esta carta, se cree que estaban bajo persecución por su fe. No por sus propios anhelos o deseos, o porque no tenían la casa que querían o el sueldo que querían. No, por su fe, por predicar a Cristo. Estaban siendo torturados, martirizados, quemados, asesinados. Y Pedro les dice en la primera carta, capítulo 4, versículo 12, él le dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice Pedro. Él dice, ¿cuál es el asombro? ¿Cómo puede ser, Pedro, que estemos siendo perseguidos y asesinados? Pero eso no es extraño, eso es normal. Aún nuestro Salvador nos dijo que si el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué será con nosotros? ¿Cuál es el asombro? Si con nuestro Salvador lo mataron, lo asesinaron, ¿qué harán con sus seguidores? ¿Por qué les extraña? Eso es lo normal. Extrañese si no los persiguen. ¿What? Sí. Dice Pedro.
Y lo que Pedro está diciendo aquí a estos hermanos no es un simple dolor físico, no es un dolor de cabeza, no es que estoy batallando porque no tengo el sueldo que quisiera, no, esto era una persecución. Los estaban matando a causa de su fe. Mire, los cristianos que nos quejamos hoy en día de tonterías como, ay, hay que tardar 1 hora para agarrar la camioneta. No sabemos realmente lo que es sufrir. El sufrimiento que experimentaron nuestros hermanos por predicar el evangelio por la causa de Cristo fue mucho mayor al que tú tienes. Nosotros realmente no estamos sufriendo si lo comparamos. Y Pedro dice que ha venido una prueba. Y esa prueba era persecución. Y hermanos, cuando Dios prueba a sus hijos no es para hacerlos sufrir. Dios no es una especie de tirano que le gusta verlo sufrir, que se ríe a carcajadas cuando tú estás sufriendo. No, ese no es Dios. Nuestro Dios no es una especie de tirano. Nuestro Dios es un padre que ama a sus hijos. Ese es nuestro Dios. De hecho, nuestro Dios no quiere que suframos. Tanto así que Él nos ha prometido una ciudad celestial donde una de las cosas, las que están ausentes, es el dolor. Dios no quiere que experimentemos dolor. Dios no quiere que estemos ansiosos. En un momento le dice a sus discípulos que no se turbe vuestro corazón. Confiad, tranquilos. Nuestro Dios quiere que vivamos en paz y reposadamente con Él. De hecho, una de las cosas que ha prometido nuestro Dios es gozo. ¿Por qué promete eso? Porque Él quiere eso, que lo tengamos. ¿Por qué nuestro Dios dice, mi paz os dejo, mi paz os doy? Porque Él no quiere que vivas intranquila. Dios no quiere que vivas intranquilo. Dios no quiere que vivas angustiado. Él quiere que tengas paz y por eso Él lo ofrece. Tanto así que dice, eso sí, yo no lo doy como el mundo la da. Es increíble. Nuestro Dios no es un tirano, así que Dios no prueba a sus hijos para hacerlos sufrir, porque Él se plazca en eso. No, Dios prueba a sus hijos para pulirlos. Para lo que nosotros llamamos santificarlos, hacerlos una réplica de Cristo en esta tierra. Y créeme, tú y yo necesitamos ser pulidos. Tú sabes que hay cosas en tu carácter que están mal. No venimos aquí a mentirle a nadie, tenemos que ser honestos. Hay cosas en nuestros corazones que no están bien. Hay cosas que estamos haciendo que no están marchando como deberían. Estamos pensando de una manera que es incorrecta que piensa un cristiano. Estamos persiguiendo cosas y anhelando cosas que tú sabes que no está bien que las anheles. Tenemos que estar conscientes de eso. Nosotros estamos tratando de encontrar satisfacción y plenitud en cosas que tú sabes que están mal, que tú sabes que son temporales y ficticias. Tú no necesitas tener un PhD en teología para saber eso. Tú lo sabes. O sea que si hay algo que tú y yo sabemos que necesitamos es ser pulidos, pulidos por Dios, y nuestro buen y amoroso Padre dice, ahí te va el sufrimiento para pulirte. No porque Él se mofe o se ría a carcajadas porque tú sufras. No, y lo vamos a ver hoy. Así que si yo no tengo mis expectativas en el lugar correcto, yo no voy a tener la aceptación necesaria, yo no voy a vivir agradecido con Dios. Y nuestro problema es que tenemos expectativas muy altas de este mundo. Nosotros nos imaginamos Alicia en el País de las Maravillas, solo que le cambias el nombre de Alicia y le pones el tuyo. Plinio en el País de las Maravillas. Nosotros soñamos con eso, con el mundo perfecto, y creemos que es aquí. O como en estos días compartíamos en la oficina y un hermano decía, ¿cuál es el afán de la gente de quedarse a vivir en este mundo? No entiende que somos extranjeros. ¿Cuál es el afán? Yo tengo expectativas muy altas del mundo. Y cuando me encuentro con este mundo caído, que no supera mis expectativas, porque ha sido afectado por el pecado el mundo entero, yo me deprimo. Y empiezo a buscar un lugar que llene mis expectativas. Y así ando. Porque es que yo tengo expectativas muy altas. Eso pasa como un esposo. Él se casa con su mujer y él tiene expectativas muy altas de ella. Cuando ella no llena sus expectativas, él empieza a desanimar con respecto a ella y empieza a buscar otra mujer. Cuando empieza a buscar a la otra mujer, él dice, oh, esta sí llena mis expectativas. Pero con el primer momento todo es felicidad. Cuando la empieza a conocer, dice, oh, tampoco llenó mis expectativas.
Igual con una iglesia, el que tiene expectativas y va a la iglesia y va a trono de gracia y dice, mis expectativas son estas. Estos pastores me van a amar tanto, tanto, tanto que yo voy a tener que decirle, quítense de encima de mí. Mire, el pastor Rubén y el pastor Plinio, mire, ellos van a averiguar cuál es mi dulce favorito. Me lo van a llevar los miércoles, los días domingo. Ellos van a ir a buscar a mi casa, ayudarme a limpiar. Ellos me van a ayudar con la crianza de mis hijos. Van a discipular a mi esposo. Ellos cada domingo que yo lleve junto con sus miembros me van a saludar, me van a apapachar. Y todos, el 100% de los miembros se va a acordar de mi cumpleaños. Ellos me van a desbordar en amor, mucho en amor. Pero cuando llegas a trono de gracia y ves que los pastores están saturados, que son imperfectos, que tienen problemas y que los miembros de esa iglesia también están esperando lo mismo que tú. Y como están esperando lo mismo que tú, también se cruzan de brazos. Porque ellos también están esperando que alguien venga, los salude, les ame, les dé amor, los cargue, los amapache. Entonces cuando tus expectativas no son llenas con la iglesia, ellos te dicen, me voy porque a esta iglesia le falta amor. Y bueno, si tienes razón, siempre nos va a faltar amor. De hecho, a ti te falta amor porque te estás yendo dejándonos con problemas. Y nos estás dejando al abandono. Así que a ti te falta amor también. Todos, porque tenemos expectativas muy altas. Y yo necesito que tú hoy bajes tus expectativas de este mundo. Porque como tienes expectativas muy altas, te cuesta entender lo que vives todos los días. Porque tus expectativas están por el cielo. Y como este mundo, debido a que ha sido afectado por el pecado, no puede cubrir esas expectativas, te vas a deprimir. Y nadie va a poder llenar tus expectativas, ni en el matrimonio, ni en la crianza de los hijos, ni en la iglesia, ni en el trabajo. Nada. Estás en un mundo caído, lleno de pecadores, donde tú eres uno de ellos. Bienvenido al club. Como el que dice, yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Bienvenido al club, hipócrita. Porque todos tenemos cosas que avanzar y corregir. A mí me asombra cuando la gente siempre se ve fuera del problema en la iglesia. El problema lo tienen los demás, yo no. Eso es un problema. Eso es un problema grave. Porque un día daremos cuentas a Dios por eso. Pero entonces tenemos en cuenta esas dos premisas. Vivimos en el mundo afectado por el pecado y sus consecuencias. En un mundo caído, y entender eso nos ayudará a bajar nuestras expectativas. Y a no correr a buscar lo que llene nuestras expectativas. Razones por las que sufrimos. Sin más preámbulo, quiero pasar a la parte cremosa de esta clase. Yo voy a dar alrededor de 4 o 5 razones por las cuales sufrimos. Y yo quiero que tú puedas tomar notas de ellas, luego meditar en ellas y entender por qué nos sucede lo que nos sucede. Y en siguientes clases vamos a ver el cómo enfrentar el sufrimiento, pero hoy vamos a ver el porqué del sufrimiento. Sin más preámbulo, vamos a ver nuestro primer punto, luego de tener esas premisas en la mente. Primera razón por la que sufrimos. Porque vivimos en un planeta disfuncional. Es parte de lo que hablé en mi segunda premisa. Vivimos en un planeta que ha sido afectado totalmente por el pecado. Miren cómo lo dice la Biblia, lo dice mejor que yo. Romanos capítulo 8, versículos 22 al 23. Dice, porque sabemos, dice Pablo, que toda la creación, ¿te das cuenta? No dice la naturaleza, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora la creación. Pero ¿por qué, Pablo? Y dice en el 23, y no solo la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Y ahora Pablo responde que es lo que está esperando la creación y nosotros. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La creación está esperando ser redimida, ser restaurada. Es maravilloso hasta donde llega el alcance de nuestro Señor, que no pretende solamente salvar, regenerar, restaurar a criaturas como tú y como yo, sino que pretende restaurar la creación entera. Por eso es que nos promete cielos nuevos y tierra nueva. No reparada, nueva. ¡Qué maravilloso! Por eso es que vamos a necesitar ojos glorificados para poder ver tal belleza. Por eso es que lo mejor que le puede pasar a un cristiano a veces es morir. Pero le tememos a eso porque amamos tanto esto acá.
Ay, los panas míos del barrio, mis amistades, y qué va a hacer la Camucha y la Elizabeth cuando yo no esté, cómo van a levantarse, cómo van a surgir. No, hermano mío, tu mirada ha de estar arriba. Eso es lo que le dice Jesús a Pedro cuando se acerca a él y le dice: Señor, ten compasión de ti. ¿Y saben qué es lo que le estaba tratando de evitar Pedro a Jesús? No sufras. No sufras. Wow. ¿Y qué le dijo Jesús? Tú tienes un problema, Pedro. Y un problema muy fuerte. Tú tienes puesta tu mirada en las cosas de los hombres. Tú tienes que poner tu mirada en las cosas de arriba. Tu agenda, Pedro, no es la misma que la mía. Y nuestro problema por la cual corremos del sufrimiento es porque tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de los hombres. Y aunque decimos amén, eso es terrible. Porque eso es lo que nos está llevando a vivir nuestra vida cristiana de una manera tan ansiosa y depresiva. Porque queremos la comodidad aquí, en lugar de anhelar la restauración de todas las cosas. Miren, dice Pablo que aún la naturaleza gime, dice Pablo. La naturaleza disfunciona todo el tiempo. Mire, unos días, hace muchos años, hubo muchas inundaciones en Haití, por ejemplo. Y fue horrible, y al mismo tiempo que había inundaciones en algunas zonas de Haití, habían zonas del mismo Haití que estaban extremadamente secas. Donde habían personas y animales muriendo de sequía. Y al mismo tiempo, en otro extremo de Haití había un exceso de agua. Pero en el otro extremo había una gran sequía. Y en el otro extremo, exceso de agua. ¿Y qué es esto? Un planeta disfuncional. ¿Y quién es el culpable? Adán y Eva. Así es. Nuestros representantes. Mira, hermanos, hay un solo requisito para que tú y yo suframos. Y me van a levantar la mano los que lo tienen. Si usted tiene ese requisito, levante su mano. Hay un solo requisito, yo tengo aquí en mis notas. Se dice, el único requerimiento para que a mí me pase algo y experimente el sufrimiento y el dolor en este mundo es que yo sea un ser humano. Oh, todos llenan el requisito, qué bien. Bienvenidos al club del sufrimiento. Así es el único requisito, lo único que se requiere para que tú y yo suframos es que seamos un ser humano. Así que nosotros debemos esperar el dolor, como decía Pedro, no se sorprendan por el fuego de prueba, no se sorprendan como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es normal, de hecho la ausencia de dolor es lo extraño, el dolor es lo normal. Vayamos a nuestra segunda razón por la cual sufrimos. En ocasiones, el dolor y sufrimiento es de juicio. Así es. En ocasiones, el dolor y el sufrimiento es de juicio. En la sociedad actual y en la iglesia del siglo XXI, la gente no quiere oír eso. En las iglesias de hoy queremos oír puro apapacho. Puro abracito, puro besito, todo que nos ama, que somos campeones, que somos poderosos. Pero no, la Biblia no oculta la realidad de que vendrá el juicio para aquellos que desobedecen a Dios. Eso es una realidad. De hecho, el mismo ser humano que aborrece el juicio de Dios, ese mismo ser humano anhela el juicio sobre algunas personas. Ese mismo que dice, ¿cómo me van a hablar en esa iglesia de que Dios va a emitir un juicio? El mismo que dice, a ese que hizo mal, juicio con él. Es increíble, ¿verdad? Esos son los mismos que dicen, pero si Dios existe, ¿por qué permite tantas cosas malas? ¿Lo han escuchado? Pero cuando las cosas están marchando bien, no buscan a Dios tampoco. Ok, vamos a suponer que, bueno, tú rechazas a Dios porque ha permitido cosas malas. Pero tú no, por lo menos cuando las cosas van marchando bien, no te dedicas a pensar, ¿existe un Dios porque están pasando cosas buenas? Tampoco.
Quiere decir que tu problema no es que haya argumentos sobre la existencia de Dios. El problema del hombre es moral. Porque si reconoce la existencia de Dios, ha de someterse a ese Dios y no quiere someterse a Él. Por eso la mejor respuesta es: no existe. Qué fácil, ¿verdad? Mire, en la Biblia tú encuentras múltiples episodios de Dios enviando un juicio. Y ese juicio causa dolor. Cuando viene el juicio de Dios a una nación, a una familia, causa dolor. Nunca el juicio trae alegría. Siempre los juicios de Dios traen dolor. Y yo quiero decirles que el juicio de Dios es una respuesta al pecado del hombre. ¿Escucharon eso? No es que Dios es arbitrario. Bueno, voy a descender fuego aquí y allá. No. El juicio de Dios siempre será una respuesta al pecado del hombre. Ya no al pecado general de Adán y Eva, sino al pecado del hombre, al pecado de un matrimonio, al pecado de una sociedad, al pecado de generaciones. Dios responde al pecado del hombre con juicio. Así hace Dios. Y creo que la palabra de Dios lo dice mejor que yo. Génesis 18:20, dice la palabra de Dios. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Y miren esta clave. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dios tiene que responder. Hay pecado en extremo. Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo responde Dios en un Génesis 19:24? Entonces Jehová, Él no mandó a nadie, Él lo hizo Él. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante el pecado? Juicio. ¿Trajo dolor? Sí, trajo dolor. Ahora entendemos otra razón del dolor y del sufrimiento. Es el juicio de Dios sobre el pecado. Aquí estamos viendo el juicio sobre dos ciudades altamente pecaminosas, conocidas por su inmoralidad sexual. Pero el día de mañana, yo voy a estar sufriendo porque me metí en deudas, no he sido responsable con mis deudas. Entonces ahora yo tengo gente llamándome, abogados detrás de mí, y seguro algunos han caído presos debido a mis deudas. Y la causa de eso fue mi pecado. Y de esa manera se manifestó el juicio de Dios. No fue con fuego y azufre, si no ya muchos no estarían aquí. No, fue de esa manera. Mira, a veces decimos: ay, pero yo soy creyente. Dios no va a derramar juicios sobre mí. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso es verdad. Pero también es verdad que Dios al que ama disciplina, como veremos más adelante. Y Él va a poner su vara sobre ti para que te apartes de ese pecado por las buenas o por las malas. El Dios al que adoramos ahorita fue el que mató a Ananías y a Zafira. El Dios al que le cantamos ahorita, fuente de la vida eterna, fue el que destruyó una ciudad completa y anegó una nación entera. El Dios que le cantamos ahorita fue el que enfermó a muchos en Corinto y mató a otros porque tomaban la cena indignamente. Y nos da la razón para que no sean condenados con el mundo. Dios hará todo lo que sea necesario para guardarte, como lo veremos más adelante. Cuando nosotros pecamos, le estamos diciendo a Dios: dame con tu vara. Eso es lo que estamos provocando. Mire, alguien lo ilustró de esta manera. Dios es ofendido infinitamente cuando pecamos, porque Dios es infinitamente santo. Esa es la razón. Mire, lo ilustro de esta manera. Imagínense a un cirujano que está en una sala y él quiere que todo esté estéril, todo esté desinfectado para una operación. Todo debe estar limpio y puro, nada puede dañar eso. Imagínate cuán gravoso sería para ese cirujano que al lado de la sala de cirugía hubiera una posilga de puercos y que abrieran la ventana de cirugía que se comunica con esa posilga. ¿Qué es lo que pasaría? Se contaminaría el lugar. Pero imagínate más.
si un puerco entra en la sala de cirugías? Él no lo va a mirar y decir al cirujano, ¡uy, qué bello puerquito! Ven. Él no va a hacer eso. ¿Verdad que no? Él se va a irritar. ¿Por qué? Porque él aborrece esa suciedad debido a que eso debe estar 100% limpio, estéril. Y él va a gritar, porque eso puede ocasionar una gravosa contaminación. Sin embargo, para el puerco que se revuelca en su cochinería, él está bien y está cómodo. Él no sabe que está así puerco. Miren, es como nosotros muchas veces cuando nos revolcamos en nuestros pecados. Dios ruge desde los cielos. ¿Saben por qué? Porque eso es extremadamente gravoso para Él, porque Él es santo, 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 perfectamente limpio, perfectamente puro. Por eso es que es tan terrible cuando pecamos con nuestro cuerpo. Porque Él ha hecho morada en nosotros por medio de la tercera persona de la Trinidad. Ahora dice que somos templo y morada de Él. El pecar es tan terrible porque pasa por encima nuestra unión con Cristo. Por eso dice Pablo, glorificar a Dios con vuestros cuerpos. ¿No sabéis que habéis sido comprados por alto precio? ¿No sabéis que son morada y templo del Espíritu Santo? Eso es lo gravoso, estamos contaminando lo que ha de estar limpio para el Señor. Aquí hace morada la tercera persona de la Trinidad, que por ser la tercera persona de la Trinidad también es santa, santa, santa. Y cada vez que pecamos es como soltar un puerco lleno de barro y de estiércol dentro de este salón de cirugía que tiene que estar 100% estéril. Eso es lo que hace grave el pecado. Lo que hace grave el pecado no es que ofendiste al que está al lado, sino que ofendiste a un Dios 100% puro y perfecto. Eso es lo que hace grave. Tercera razón por la que nosotros experimentamos dolor y sufrimiento. Y es por la empatía. Así es. Hay dolor y sufrimiento por la empatía. Ya vimos dos razones por las cuales sufrimos. Pero la tercera persona es por la empatía. Por lo menos aquellos que son padres, que han visto a su hijo en dolor y sufrimiento, a veces con vómitos, dolor de cabeza y fiebre. Tú, Rubén, que tienes una niña pequeña, ¿te duele o no te duele cuando la ves así? Vomitando, con fiebre. Te sientes mal, y aquellos que son padres y han sido padres lo saben. Y tú directamente, tú no estás sufriendo. Tú no tienes fiebre, ni tienes vómito, ni dolor de cabeza. Lo tiene tu hijo. Pero a ti te dolió eso. ¿Por qué? Porque tú tienes una empatía con tu hijo. Eso trae dolor, ver a tu hijo mal. Mira, es inevitable. Yo no sé qué padre tú le puedes sentir que se siente mal, que se siente bien cuando su hijo está mal. No importa la edad que tengan. Siguen siendo tus hijos. Ese vínculo solo lo termina la muerte, más nada. Y tú sientes dolor. ¿Cómo mi hijo puede estar sufriendo así? O una madre. Yo recuerdo en una ocasión, a mí me tocó visitar en el hospital a una jovencita de tan solo 16 años que murió con leucemia. Y yo recuerdo cuando la fui a visitar en su habitación para que ella escuchara el Evangelio. Yo recuerdo ver a su madre cada vez que llegaba del hospital, o ese día que yo fui al hospital a predicarle a su hija, siempre la veía con sus ojos bien rojos, hinchados, delgada y adolorida. Por la empatía. Nosotros sufrimos debido a esa empatía también. Y ahora te pregunto, ¿tú crees que Dios tiene una empatía con sus hijos? Recuerda, Él no es un tirano que se alegra en verte llorar, que se alegra en verte sufrir, que te alegra en verte afanado y angustiado. No, Él es un Padre amoroso. Mira, hermanos, tu mente jamás podrá entender la manera como Dios te ama. Tú puedes intentar a pensar, ¿qué tanto Dios me ama? Me quedo corto. Dios nos ama demasiado, demasiado, demasiado.
¿Tú piensas que a ti te duele el dolor de tus hijos y a Dios no? Porque si a ti te duele el dolor de tus hijos y a Dios no, tú tendrías que ser entonces mejor que Dios. Pero Dios Cristo dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Y dice, ¿cuánto más? Diciendo, yo amo más. ¿Tú crees que amas mucho? Bueno, yo amo más que tú. Más de la manera en como yo me entrego con mi hijo y corro aquí, me angustio, me desvelo, más. Así como te duele a ti tu hijo, a Dios también le duele los suyos. Eso es una realidad. Mire, de hecho, Dios encarnado en la persona de Jesús es quien más dolor ha sufrido. No solo por la crucifixión. Lo que trajo tanto dolor en la cruz del Calvario Jesús no fue la crucifixión en sí, porque en aquel tiempo muchas personas eran crucificadas. Ustedes recordarán la historia que Cristo tenía a un ladrón a su derecha y otro a su izquierda que también estaban siendo crucificados. Así que el dolor de Cristo no fue la crucifixión en sí. A veces nosotros decimos, ay, sus manos, ay, sus pies, ay, su corona. No, el dolor de Cristo fue más allá. Porque mira, si yo tengo una jaqueca, ahorita mismo, y aquí hay 50 personas más con jaqueca, yo no estoy sufriendo mi jaqueca 50 veces más. No, estoy sufriendo mi jaqueca. Y tú estás sufriendo tu jaqueca. ¿Cierto? Porque el dolor entre nosotros no es acumulativo. No lo es. Pero cuando Cristo fue a la cruz, Él llevó el pecado de todos nosotros. Su dolor sí fue acumulativo. Eso es el dolor más fuerte. Lo sintió no solamente por sus clavos y sus pies horadados, sino porque Él estaba cargando allí el peso, el dolor, el sufrimiento de millones de sus escogidos, donde estaba tu dolor y el mío. El dolor de Cristo sí fue acumulativo. Por eso solamente Dios podía soportar tal dolor, porque Cristo es Dios. Él pudo soportarlo por ello. Dice la Biblia que en Él Dios decidió cargar en Él el pecado de todos nosotros. Sobre la única persona que el dolor y el pecado ha sido acumulativo, esa es la persona de Dios, encarnado en Cristo. Y eso le produjo un dolor infinito. Y solo pudo soportar ese dolor infinito un ser infinito. Cuarta razón por la que sufrimos. Sufrimos como disciplina preventiva. Sufrimos como disciplina preventiva. Nuestro Padre nos ama, ¿cierto? Y como Él nos ama, Él hará todo lo posible para hacernos bien a nosotros. De hecho, Dios nunca niega ningún bien a sus hijos. Lo que tú tienes hoy es porque es un bien para ti. Lo que no tienes hoy es porque no era de bien para ti. Porque ningún padre niega ningún bien a sus hijos. Algunos dicen, pero es que Dios no responde mis oraciones. ¿Por qué? Porque le pedí me sanara y no me ha sanado. Es que los no de Dios también son respuesta. De hecho, tú le dices a tus hijos, mamá, ¿puedo ir a la calle con mis amiguitos? No. Y después viene el hijo, mira, yo me fui con mis amiguitos. ¿Y por qué? Porque tú nunca me respondiste. Claro que te respondí, te dije que no. O sea que los no también son respuesta. O sea que cuando Dios dice no, también es una respuesta. Él siempre responde. El problema es si respondió como tú esperabas, pero Él siempre responde. Hasta donde yo sé, Dios no sufre de amnesia, ni de sordera. No, Él escucha todo. Él es omnipotente, Él es omnisciente, omnipresente. Todas nuestras oraciones las escucha. Todas. Pero en su mano bondadosa para con nosotros, hay momentos que nos niega cosas que nosotros queremos tanto. Y hay momentos que nos da cosas que nosotros, yo no te lo pedí. Es que ese es el problema, que si yo se hubiese puesto a pedir a ti, tú fueras un mayor desastre. ¿Tú no te acuerdas cuando no me conocías? Sí, más o menos.
Tú todo lo hacías como se te daba la gana. ¿Y cómo te salió la cosa? Mal. Bueno, por esa razón es que yo no le digo sí a todo lo que tú me pides. Yo no le niego ningún bien a mis hijos, dice Dios. Mira lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Dice Pablo, luego de haber ido al tercer cielo, dice, y para que la grandeza de las revelaciones, aquí Pablo nos está dando una razón, no me exaltase desmedidamente, mírate lo que habrá visto este hombre, me fue dado un aguijón en mi carne. Mira esto, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué, Pablo? Para que no me enaltezcan sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y saben cómo le respondió el Señor? Primera vez, no. Segunda vez, no. Tercera vez, Pablo, no. Y fue a Pablo. Nosotros no le llegamos ni a los tobillos a ese hombre. Y queremos, Dios, dinos que sí. ¿Y saben qué fue lo que dice Pablo más adelante que le dijo el Señor? Bástate en mi gracia. Yo quiero que a partir de hoy mi gracia sea suficiente para ti. ¿Y saben cómo lo vas a experimentar? En debilidad. Aquí hay cosas por las cuales Dios me hace atravesar que ni siquiera son como juicio o castigo, según este punto. Aquí no es juicio ni castigo, sino que Dios dice a Pablo aquí, Pablo, yo necesito que tú pases por esto para evitar que te pase esto. ¿Se me entiende? O sea que esto puede ser un mal humanamente hablando, pero divinamente hablando es un bien. Esto es un mal desde abajo, pero es un bien desde arriba. El bien está en que esto te va a impedir aquello, Pablo. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios vio que subir un mortal como Pablo a conocer cosas divinas que estaban en el tercer cielo es algo que un mortal no puede tolerar. Esto lo va a enorgullecer seguro. Bueno, mire caballeros, si ustedes se emocionan de haber ido a Punta Cana, yo fui al tercer cielo. Ustedes no saben nada. Y Pablo dice en el versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Él no está dando la razón. Entonces Dios le dice, mira, te voy a mandar un aguijón que te abofetee para que no te enaltezcas. Y yo estoy seguro que cada uno aquí en esta sala tiene su aguijón. Que cuando quiera agarrar vuelo, mire con una tijera esa de jardinero, ¡bum!, otra vez para abajo. Y después uno empieza, ay, me están creciendo las alitas y... Señor, pues no me da ni siquiera despegar nada. Yo a mis hijos no le doy ni despegar para que no te enaltezcas. Yo te voy a quebrar las muletas si es necesario. La disciplina preventiva y la correctiva son manifestaciones del amor de Dios. La Biblia dice que el Señor al que ama, disciplina. Así que cada manifestación de la disciplina del Señor es por amor. Hemos visto en la noche de hoy 4 razones por las cuales experimentamos el sufrimiento. A ver, la primera, ¿cuál fue? ¿Qué dije en primer lugar? ¿Cómo? Así es, debido a que afectó el pecado, vivimos en un mundo caído. ¿Qué más? El juicio de Dios sobre el pecado trae dolor y sufrimiento. ¿Qué más? Por la empatía también sufrimos. ¿Qué más? Disciplina preventiva, como lo vimos ahora. Todas estas cosas, sufrimiento. Y en ese mundo caído, que es el que vivimos, no solamente el mundo, la creación ha sido afectada por el pecado, sino las relaciones. Ustedes no se dan cuenta que, hermano, después de la caída, mira, antes de la caída Adán dice, esta es huesos de mis huesos, carne de mi carne. Qué poeta, Adán. Dice, Señor, esa que está allá, evita, eso es lo más bello que hay aquí. Pero luego de la caída, dice, la mujer que tú me diste. Ya va, ¿y qué pasó con esa princesa? Es que ella cuando hace sus cosas la veo fea. Y así es uno cuando está de buena con la mujer, mi niña, y uno pone en Facebook de todo. Si fuera, la gente se llevara ya por Facebook.
encontré a la mujer perfecta, pero el primer discusión, ¿y qué pasó con eso? La risita de la foto, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Porque las relaciones se vieron afectadas. Por eso es que nosotros tenemos conflictos entre hermanos, entre familias, entre esposos. Por esa misma razón. Porque el pecado afectó las relaciones. Las afectó también. Y no podemos olvidar eso. Mire, yo cuando traigo a consejería a matrimonio, yo le digo, vamos a hablar de la relación vertical de Dios contigo. Y yo le digo, dentro de la relación hay dos personas, sí, yo y Dios. Ok, chévere, muy bien, 20 puntos ahí. Entre los dos, ¿quién es perfecto y quién es imperfecto? Ay, pastor, fácil, Dios es perfecto y yo soy imperfecto. Y cuéntame, ¿cómo es esa relación? ¿Es perfecta? No. A veces me cuesta buscar a Dios con pasión, con deseo de leer su palabra, de obedecerla. Y es una relación donde uno de los dos es perfecto y el otro no. ¿Cómo será una relación donde los dos son imperfectos? Ay, mamá. Difícil, ¿verdad? Pero a veces nos choca porque tenemos expectativas muy altas. No, nuestros hermanos, vecinos, pastores, todos somos imperfectos. Estamos en un proceso de santificación, de crecer. De hecho, todos deberíamos anhelar de estar creciendo en la fe. Deberíamos estar preocupados si estamos estancados. Yo debería estar orando más que hace unos años. Yo debería estar leyendo la Biblia con más pasión que hace unos años. Yo debería estar sirviendo a mi prójimo más que hace unos años. Si no hay un problema grave. A modo de conclusión quisiera cerrar con algunas cosas. Sin duda alguna, según lo que hemos visto hoy, tenemos expectativas muy altas de este mundo caído. Muy altas. Plinio en el país de las maravillas, no, está en Venezuela de paso. Un mundo caído, no ni siquiera está en un mundo caído, sino dentro de ese mundo caído, está dentro de un país caído. Estamos aquí. ¿Y qué puedo esperar yo? Que yo vaya con la bombona de gas, ¿no? Mi amor, ¿a dónde vas? ¿Por qué vas tan tarde? No, voy a comprar una bombona. Pero te va a demorar, no, esos son 2 minutos. Lo que va a poder demorar es elegir qué color de la bombona quiero. No, eso es irreal. Porque estamos en un mundo caído. Es normal que esas cosas sucedan. Y el problema de nosotros es que tenemos expectativas muy altas. Y cuando nos enfrentamos con la realidad, ahí es donde vienen hermanos y dicen, pastor, me quiero ir del país. Porque si lo dijéramos considerando lo de hoy, dijeran, es que yo tengo expectativas muy altas y esto aquí no está llenando mis expectativas y voy a otro lugar que sí las llene. En pocas palabras, eso es lo que decimos a veces. Es lo que nos falta decir. Es por eso cuando andamos busca de otra pareja, tratando de encontrar satisfacción en el dinero, en las relaciones. Nosotros relacionamos muy poco o nada el testimonio de las Escrituras con respecto al sufrimiento. Nosotros empezamos a leer la Biblia. Adán sufrió, Abel sufrió, Abraham sufrió, Moisés sufrió, Josué sufrió, José sufrió, David sufrió, Jeremías sufrió, Pedro sufrió, Pablo sufrió, Cristo sufrió como ninguno de ellos. Pero cuando nos llega el sufrimiento, ¿por qué a mí? Nos olvidamos que vivimos en un mundo caído. Por eso que tenemos que recordar las premisas. Nos olvidamos. Nos parece extraño. Mire, ¿saben cuáles son las posibilidades que a mí me diagnostiquen cáncer o un tumor el día de mañana? 10 de 10. ¿Saben cuáles son las posibilidades que yo termine la próxima semana con un balazo en la cabeza por un robo? 10 de 10. Porque yo vivo en un mundo caído. Pero si yo estoy, no, a mí no me va a caer nada, no me voy a enfermar, no me voy a enfermar, no me voy a enfermar, no me voy a enfermar. No. O como dice gente, no hable de eso. Yo estoy seguro que mucha gente que está sufriendo enfermedades no habló nada de eso. Eso es mentira. Vivimos en un mundo caído. Y no te vas a poder evitarlo ni que no hables de eso. La tasa de mortalidad es 100 de 100. Todos vamos a morir. Si miramos este mundo bajo esa expectativa, nos extrañaríamos menos. Y alguno dirá, pero qué pesimista esta clase.
Vamos a salir aquí con, hermano, ¿qué más está enfermo? Sí, es lo normal que me enferme. Lo más posible es que mañana empiece a escupir sangre y no dure ni 8 días. Es normal. No, la idea no es esa. La idea es que tampoco tomes esa idea fatalista de tratar de tapar el sol con un dedo, de que no, nada está pasando. Eso es un error, eso no es fe. Yo debo decirle que eso no es fe, eso es fatalismo, eso no es fe. Nosotros deberíamos relacionar nuestra fe con las circunstancias. De hecho, nuestro problema es ese, que no relacionamos nuestra fe con las circunstancias. Pero tenemos que tener una expectativa correcta de dónde estamos, con quiénes vivimos, en la iglesia en la que estamos, quiénes somos, para así anhelar la redención que Cristo vino a traer. Mire, hay cosas que honestamente todos anhelaríamos en este mundo caído. Muchas cosas. Y con respecto al sufrimiento, y con esto voy concluyendo, no hay dos grupos. Los que sufren y los que no sufren. No. El 100% sufre. Así es. Para aquellos que tienen la idea de mártires, de que ¡ay, nadie sufre como yo! Mira a Cristo y verás que no le llegan ni a las uñas a Jesús. Tú no sufres nada en comparación de eso. Y nosotros merecemos mucho de nuestro sufrimiento. Y nosotros pensamos, hay dos grupos. Ay, yo no creo que el hermano tal sufra tanto como yo. Ustedes están pensando en eso. Dios no quiere que estés pensando de esa manera. Dios quiere que relaciones tu sufrimiento con la fe. Deja de estar pensando en el sufrimiento del otro. Solo quiero que sepas que todos sufrimos. Todos los que están aquí en este salón, incluyendo el que te habla, sufrimos. Y a veces la gente cree que incluso los pastores no sufren. Como que los pastores tienen todo resuelto. Los pastores tienen la vida resuelta. No es así. En estos días tuvimos nuestra reunión pastoral y los dos hablamos, tanto Rubén como yo, de cuántas cosas nos han cargado en la iglesia, en nuestras familias, en el país. Y estamos muy cargados. También nosotros sufrimos, nosotros también hemos experimentado lo que es ahí. ¿Qué vamos a comer mañana? A nosotros también se nos daña el carro. Nosotros también nos enfermamos. También podemos terminar en un hospital. También tenemos tentaciones, dificultades con nuestras esposas. Y hay gente que también tiene expectativas muy altas de sus pastores. Por eso cuando ellos no la cumplen, yo debo decirte, hermana mía y hermano mío, yo voy a decepcionarte. Así como tú muchas veces me decepcionas a mí. ¿Por qué? Porque las relaciones han sido afectadas. No somos lo que deberíamos ser. Después de Génesis 3, no todo es tan simple como parece. Y mira, hay muchas situaciones difíciles las que yo experimento. Por ejemplo, yo tengo muchos problemas de salud, de lo que estoy padeciendo desde hace años. Aparte de eso, no puedo tener hijos. Y anhelo desde hace 8 años tener mi familia. Y Dios a mí me ha enseñado en su palabra que Él no me ha prometido un hijo. Dios nunca me lo prometió. Dios no me ha prometido ni siquiera una esposa. Dios ni siquiera me ha prometido una casa que tanto anhelo para ofrecerle a mis hijos. Yo no tengo un hogar como muchos de ustedes tienen. Yo no tengo la mejor economía como quisiera. Yo tengo grandes dificultades y también sufro por lo que le sucede a mi familia. Y Dios no me prometió nada de eso. Pero Dios sí me prometió una cosa. Y fue darme a su Hijo Jesucristo. Y me lo otorgó por medio del arrepentimiento y la fe. Ya yo en Cristo ya estoy pleno. Yo para estar pleno no necesito tener 5 hijos. Aunque doy gloria a Dios por los hijos. Doy gloria a Dios cuando Dios concede hijos, como se lo acaba de conceder a Joan y a Yuslene, quienes han sabido hoy que están embarazados. Sí, tranquilito, ahorita lo felicita. Tranquilo, para que quede grabado. Y eso es una bendición. Pero yo no voy a obtener mi identidad en que soy padre, o en que soy esposo, o en que estoy soltero, o en que soy pastor. Mi identidad está en Cristo. En Él yo he hallado mi identidad. Mi identidad no está en que yo soy esposo o en que soy pastor. Mi identidad está en que yo soy cristiano. Esa es mi identidad. Mi plenitud está en Cristo. Lo que Dios me ofreció fue a su Hijo bendito y precioso. Y ya lo tengo conmigo. Lo tengo conmigo, es mío. Es mi Salvador. Yo puedo decirlo así, nadie me va a arrebatar eso. Es mi Salvador. Es mío, Cristo es mío, me pertenece. Por medio de la fe me puedo apropiar de ese derecho. Ya yo estoy pleno en Él.
para disfrutar de Él aún en este mundo caído. Cristo es suficiente, aun cuando las paredes se me vengan encima, Él es suficiente. Cristo es suficiente a pesar de los dardos que Satanás todos los días me está... Él es suficiente. Cristo es suficiente a pesar de que yo no tenga lo que quiero. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo te prometí a mi hijo, ¿te cumplió o no? Sí, gracias por darme el tesoro más hermoso que hay. En Cristo estamos completos, aún en medio del sufrimiento de este mundo caído. Oremos. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que nos ayude a tener expectativas correctas de este mundo. Que nos ayude a tener una expectativa clara de lo que aquí sucede. Y aferrarnos a Él como el mayor tesoro y como aquel que restaurará todas las cosas cuando venga. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito.